Bienvenidos una vez más a este programa que hemos dado en llamar Antes del Amanecer. Sé que Dios te va a hablar, te va a bendecir, te va a restaurar, te va a fortalecer. Estamos felices porque cada día más hombres y mujeres, familias, solos y solas, generaciones se unen, por supuesto, a este programa que realmente está enseñando, posicionando y haciendo crecer a muchos y acercarse a Dios, que es lo más maravilloso. Amigo, amiga, gracias también por suscribirte a este canal y apretar el dedito ahí abajo, por supuesto, y compartir, pero también hacer más que esta señal llegue a tantas personas. Estamos felices por todo lo que Dios dijo y lo que está haciendo, y lo que viene será mucho mejor. Es por esto que tenemos que ir rápidamente a esta enseñanza para aprender de 7 señales que demuestran no haber conocido a Dios. Yo creo que hay gente que está escuchando en este momento que sí lo conoció, pero hay aún algunos que dicen ser que son cristianos y no lo son. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos donde muchos dicen conocer a Dios, pero, ¿saben? Sus vidas no reflejan esa relación. Definitivamente. La Biblia nos enseña que conocer a Dios no es simplemente saber de Él, sino tener una comunión profunda, transformadora y continua con su presencia. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos saber si alguien realmente conoció a Dios? Porque no se trata de juzgar, sino de discernir. Porque cuando alguien ha tenido un encuentro verdadero con Dios, su vida lo grita con hechos, con amor, con obediencia. Sí, pero cuando no se evidencian señales claras de que aún no ha nacido de nuevo, este mensaje no es para señalar, sino para despertar. Pero, ¿saben una cosa? Cuando alguien no da señales claras de que es un hijo de Dios o ha nacido de nuevo, eso habla de que tiene que volver a Cristo o conocer a Cristo, porque muchos están dentro de la iglesia, pero lejos del corazón de Dios. Por ello, número 1, nos vamos a dar cuenta que una persona no conoce a Dios porque tiene falta de amor verdadero. En la Biblia la palabra amor tiene un significado profundo y abarca diferentes dimensiones. Sí, en los textos originales hebreo y griego se utilizan varias palabras distintas para describir el amor, pero las más importantes en el contexto bíblico son, y se lo quiero mostrar a continuación, porque dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Y esto es lo que se tiene que mostrar y demostrar cada día donde quiera que vayamos, porque en la Biblia la palabra amor refleja como la palabra ágape. Sí, la palabra ágape, que es el amor divino o incondicional, es el amor más puro y elevado, es desinteresado, es sacrificado y busca el bien de otros sin esperar nada a cambio. La pregunta es, ¿lo tienes? ¿Lo practicas? La otra es filia, sí, que es amor fraternal o de amistad. O sea, es el afecto entre amigos o hermanos y se basa en el compañerismo, en el respeto y la afinidad. Vemos que también está el amor eros, amor romántico diríamos, o pasional, y aunque no se menciona directamente con esta palabra en la Biblia, se refleja en textos como Cantar de los Cantares, que es el amor entre esposos, y lo ve allí en el capítulo 6, versículo 3. Y el otro es Estorgé, que es el amor familiar o natural, y podemos definirlo como que es el afecto natural entre padres e hijos o entre miembros de una familia. O sea, se da a entender en historias como la de Noé, Abraham, o los lazos entre María y Jesús. Pero bien, en resumen, el amor en la Biblia es una expresión de entrega, de fidelidad, de perdón, de verdad y compasión. O sea, el mayor ejemplo de amor es Dios mismo. Si miramos al cielo, lo buscamos, lo encontramos cada día en su palabra o aún en todo lo que Él ha hecho, vemos que Él es amor, quien nos ama con un amor ágape, eterno, incondicional, y eso es para darle gracias infinitamente. Pero volvamos otra vez a este texto bíblico, el libro de Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, porque dice la palabra, el que no ama
no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Qué significa este versículo? Bien, este pasaje revela una verdad central del mensaje cristiano. Dios no solo tiene amor, sino que Él es amor en esencia. Sí, el que no ama no ha conocido a Dios. Número uno, es lo que nos muestra allí la palabra. Y número dos, porque Dios es amor. Esto significa el que no ama a Dios o no ama o no ha conocido a Dios, que el amor verdadero, compasivo, sincero, desinteresado, es una señal de que alguien conoce realmente a Dios, ¿verdad? Pero si no lo practica, es una persona que dice conocer a Dios, pero no ama a los demás. Su fe es incompleta o superficial. O sea, el amor es la evidencia y es la práctica de una relación viva con Dios. Y cuando dice porque Dios es amor, no dice simplemente Dios ama, sino que Dios es amor. ¿Saben? Todo lo que Él hace está motivado por el amor. Crear, corregir, perdonar y salvar. O sea, su carácter, su justicia y su misericordia están impregnadas de amor. Ahora, lo que quiero recalcar aquí, amigo, amiga, que Primera de Juan capítulo 2, versículo 11, da a conocer allí, pero el que aborrece a su hermano, ¿está en qué? En tinieblas, ¿sí? Y anda en tinieblas. No solo está, sino que anda, practica, se mueve, le rodea tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado, ¿qué? Los ojos. ¿Se dio cuenta? Está bien claro lo que el Padre está diciendo. Ahora, ¿qué significa tinieblas en este versículo? Me tomé el atrevimiento para dar y compartir en este momento esta enseñanza que realmente tiene que ver con 4 puntos importantes. Número 1, falta de la presencia de Dios. Las tinieblas representan la ausencia de la luz de Dios, que es verdad, amor y justicia. Ahora, número 2, lo que representa una persona en tinieblas es que está en confusión espiritual. Andar en tinieblas significa vivir sin claridad, sin propósito, sin la guía de Dios. O sea, la persona no ve el camino correcto y se pierde. Número 3, el pecado o el odio y la maldad es su forma de andar. Las tinieblas simbolizan la vida dominada por el egoísmo, el rencor, el odio y toda clase de pecado. O sea, el que no ama vive en este ambiente, vive en esa atmósfera, vive de una u otra forma con esta situación que los persigue. Y número 4, tiene ceguera espiritual. O sea, el versículo dice que las tinieblas le hacen o le han cegado los ojos. Es decir, la persona ya no distingue el bien del mal ni reconoce a Dios. Qué grave. Por supuesto estoy hablando de aquel que lo conocía, y el que no lo conoce, imagínese cómo está. Entonces, tinieblas, vemos aquí que significa aborrecer, ¿verdad? Odiar, rechazar. Pero veamos algo. Representa una condición de alejamiento a Dios, ¿sí? ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa? Que el amor es como una luz, ¿verdad?, que guía. Sin él, obviamente la persona se pierde en la confusión, en el egoísmo y en el pecado. Pero teniendo el amor de Dios, vencemos toda barrera. Pero Dios me mostró que hay algo muy importante que tenemos que recordar aquí, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sí, tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí en esta parte el enemigo quiere aprovechar para que muchos dejen a Dios o dejen de amar a su hermano o a su hermana. Ahora, ¿qué significa esta frase? Bueno, pérdida de compasión y empatía. El amor en este contexto se refiere al amor entre las personas, compasión, solidaridad, cuidado mutuo, y al aumentar la maldad, la violencia, el egoísmo y la injusticia, muchas personas comenzarán a cerrar su corazón. Y de hecho ya lo están haciendo, ¿verdad? Ahora tendrán falta de fe y desánimo espiritual. También puede aplicarse al amor hacia Dios. O sea que las pruebas, persecuciones o decepciones pueden llevar a algunos a alejarse de su fe y dejar de orar y congregarse. Y podemos decir también frialdad en relaciones humanas. En la sociedad esto se refleja en el aumento de conflictos, divisiones o vamos a decir falta de perdón y dureza de corazón, incluso dentro de las familias o de las iglesias en algunos casos extremos. O sea que el amor de muchos se enfriará es una advertencia sobre cómo la maldad puede apagar el amor en los corazones. Claro, llevando a la frialdad espiritual y emocional, repito. Ahora, esto nos llama a estar en alerta y mantener la fe viva y seguir practicando el amor aún en tiempos difíciles. Aunque duela, aunque moleste, esto debemos hacer. Ahora, el amor de muchos se enfriará, es lo que le estoy mencionando, que es lo que va a hacer
justamente el enemigo, que querrá detenerlo, querrá frenarlo, querrá sacarlo del plan y propósito de Dios, para que no llegue a lo nuevo que Dios tiene para su vida. Para llegar a esto tenemos que saber que tiene un proceso, tiene pasos a seguir, y ya lo mencionamos anteriormente. Ahora, qué importante, amigo o amiga, es caminar discerniendo los tiempos y las temporadas. No son tiempos para jugar al cristianismo, no son tiempos para jugar a ver si le creo a Dios o no, no son tiempos para jugar a la religión, son tiempos para estar serios, erguidos y mirando para arriba, siguiendo hacia adelante, porque el corazón de muchos se van a enfriar. Y tenemos que guardar y resguardarlo por la maldad, por la injusticia, por las traiciones, por el abandono, por las divisiones, por las peleas, las discusiones. A veces suceden cosas como esta, y lo único que quieren es robarte la paz. No permitas que nada ni nadie ensucie tu corazón. Y si tú viste que alguien pasó por esto, no te pongas el chaleco de esa persona, no te pongas el saco, no te pongas a ser de aquellos defensores de los que quizás tuvieron que pasar por ese proceso por algo que Dios permitió o algo que Dios quiere hacer. Sí, porque muchas veces ahí se une todo aquel que dice, pobrecita, pobrecito, mira cómo lo trataron o qué le hicieron. Y el amor no solo de esa persona se apaga, sino también del cómplice. ¿Por qué? Porque no entiende o no ve o no discierne lo que está pasando. Y lo que hay que hacer ahí es apagar todo eso negativo con el amor que Dios nos ha dado. Por ello, amigo, amiga, ¿cómo yo me doy cuenta si una persona conoce a Dios? Número 2, o mejor dicho, que no conoce a Dios, por la falta de obediencia a su palabra. En la Biblia la palabra obediencia significa escuchar con atención y responder con acción a la voluntad de Dios. Y no se trata solo de seguir reglas, sino de tener un corazón dispuesto a hacer lo que Dios manda por el amor, ¿verdad? O por amor, por fe y reverencia hacia Él. O sea, lo que quiero decir aquí, amigo, amiga, que el primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, habla justamente de esto, que en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Qué dice allí? Si guardamos sus mandamientos. Ahora, la palabra obediencia tiene una profundidad muy grande y amplia. ¿Qué significa escuchar y actuar? Lo vemos en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. La palabra hebrea llama o llama, usada en el Antiguo Testamento, significa escuchar y obedecer. En la Biblia obedecer es oír la voz de Dios y responder con fe. La pregunta es, ¿estás respondiendo con fe? Número 2, o punto B, la palabra obediencia significa sumisión voluntaria a Dios. Significa obedecer a Dios, y esto implica rendir la voluntad personal para hacer la suya, aunque no siempre entendamos. Y lamentablemente hay gente que ya dejó de hacer esto, quiso hacer su propia voluntad y se alejó, rompió el pacto con Dios. Y eso trae consecuencias. Lo vemos en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, le dijo el Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, punto número C. La palabra obediencia nos lleva a ver que es una señal de prueba de amor y fe. Jesús dijo que la obediencia es la evidencia del amor verdadero. ¿A quién? A Dios. Por ello dice Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Número D, o punto D. La otra señal de obediencia es la fuente de bendición. ¿Saben? La obediencia trae bendiciones, protección y guía de parte de Dios. Y lejos de eso es todo lo contrario. Por lo tanto, Deuteronomio 28:1 dice, y Jehová te exaltará sobre todas las naciones si oyeres su voz y guardares sus mandamientos. En resumen, obediencia en la Biblia es escuchar, confiar, actuar conforme a la voluntad de Dios. O sea, es una expresión de amor, de fe, de humildad hacia Él. Si no lo hacemos, claro, ¿cómo vamos a decir que conocemos a Dios? Eso dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. La pregunta es, ¿realmente has conocido o conoces a Dios?
¿Sabes que Él existe, que Él es el que cambia, sana, transforma y libera? Si sigues realmente con la misma maña, con las mismas intenciones, sigues igual, con las mismas formas de hablar negativamente, quizás como en el pasado, y después de estar 20 años, 10 años en el camino de Dios, entonces quiere decir que no le conociste o le conociste y te enfriaste por lo que ha sucedido. Y eso es peligroso porque Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. La pregunta es, ¿estás seguro que conociste al Señor? Porque si no, no tenías que haber vuelto, o quizás nunca tenías que haber regresado al lugar donde hoy estás. Quizás en la violencia, quizás en el resentimiento, en la falta de perdón, en alguna adicción, quizás en el alcoholismo, en el cigarrillo, quizás en la promiscuidad, en el adulterio, en la fornicación. Si conociste a Dios, nunca tendrías que haber vuelto, o nunca ibas a volver. Pero si volviste atrás es porque Dios seguramente te tocó, ¿sí? Pero no te transformó el corazón. Y eso es lo que hay que rever. Por ello, pídele perdón a Dios para que Él te sane. Número 3, y con esto quiero finalizar en esta parte porque hay mucho por hablar, pero sé que el tiempo pasa. Y Dios me mostró de que mucha gente no conoce a Dios porque la vida de pecado sin arrepentimiento es muy normal en su vida. O sea, practican el pecado sin remordimiento ni deseo de cambio. Y son esclavos del pecado y están bajo condenación. Lo saben, pero no quieren cambiar. Les da placer practicar eso. Por ello dice 1 de Juan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué significa estos versículos? ¿Qué nos dan a conocer aquí en este momento? Que enseña una verdad profunda sobre la relación entre un creyente y el pecado. Y aquí hay un desglose muy claro. Sí, todo aquel que permanece en él no peca, dice la palabra. Permanecer en Cristo significa vivir en comunión con Él, seguir su enseñanza y depender de Él diariamente. Por lo tanto, el que permanece no practica el pecado como estilo de vida. No significa que nunca comete errores o va a cometer errores, sino que el pecado ya no domina su vida. En el griego original, el verbo peca está en el tiempo presente continuo, lo que indica práctica habitual y no un pecado ocasional. Ahora, punto número B, todo aquel que peca, dice allí, no le ha visto ni le ha conocido. Así que aquí se refiere a quien vive en pecado deliberadamente sin arrepentimiento. Y tal persona no ha tenido un encuentro real con Cristo. Esto es lo que nos enseña el Señor. ¿Por qué? Porque conocer a Dios transforma el corazón. Ver y conocer a Dios produce un deseo de vivir en santidad. Así que todo aquel que no lo hace es que realmente no ha conocido a Dios. Ahora, yo quiero mostrarle antes de finalizar aquí, ¿qué es una vida de pecado sin arrepentimiento? ¿Sí? Porque hay características. Una vida de pecado sin arrepentimiento es aquella persona en la que vive constantemente desobedeciendo a Dios, vive al borde de la cornisa, vive al borde del riesgo, sin reconocer su mal camino, sin pedir perdón y sin intención de cambiar. O sea, no se trata de cometer errores ocasionales, porque todos podemos fallar, pero sino de vivir alejado de Dios, alejado sí de los principios de Dios, y con el corazón endurecido, sin deseo de volver a Él. Ahora, hay características de una vida así. Número 1, se justifica el pecado en lugar de confesarlo. Sí, dice, bueno, yo estoy así por lo que me hicieron, por lo que me dijeron. Y viven justificando el pecado, yendo al antro, robando, mintiendo, engañando, estafando, etcétera, etcétera. Se justifican y dicen, por culpa de, atención aquí, por culpa de ese hombre, por culpa de esa mujer, yo estoy así. No, 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 tú estás así porque te dio las ganas y te dio el placer y te gusta porque eso lo hacías antes y ahora es justo el momento para decir, lo voy a practicar igual. Lo quiero hacer igual, para ver qué pasa, o para deleitar la carne. Eso traerá consecuencias. No justifiques lo que Dios jamás va a justificar, y es el pecado. Por ello, número 2, muchas veces nos damos cuenta que una persona que no conoce a Dios tiene indiferencia hacia Dios y hacia su palabra. Sí, no le interesa más o no quiere escuchar o no quiere leer la palabra. Y todo eso porque en su corazón ya lo había tenido, ya lo había deseado. O sea, no hay temor de Dios ni deseo de agradarlo. Sí, y esta persona vive
para los propios deseos sin límites espirituales. Y saben, hay consecuencias muy graves que trae esto de andar sin arrepentimiento. Número uno, separación de Dios. Dios los separa, Dios los aleja, Dios los saca. ¿Por qué? Porque dice el libro de Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No es que Dios te sacó por sacar, no es que Dios que te corrió, sino que tu iniquidad, que significa pecado, pervertido, desviado, torcido, te sacó los beneficios, las bendiciones de Dios. Si es que es el caso, ¿verdad? Ahora, punto siguiente, número B, vemos que una persona que vive sin arrepentimiento tiene un corazón endurecido. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¡Qué fuerte! Punto número C, pérdida de propósito y paz. En el libro de Isaías 57:21 dice, no hay paz, dijo mi Dios. ¿Para quién? Para los impíos. O sea, esa persona no tiene paz donde vaya, donde se esconda. Se puede ir a otra iglesia, se puede ir a otro lugar, se puede ir a otro trabajo, se puede ir a otra casa, pero no vive con paz porque no camina en constante arrepentimiento. Y lo próximo es muerte espiritual o condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos capítulo 6, versículo 23. En resumen, una vida de pecado sin arrepentimiento es un camino de rebeldía continua contra Dios. Claro que lleva a la oscuridad espiritual, al endurecimiento del corazón y separación eterna de Dios si no hay un cambio. Pero la buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a perdonar, a sanar y a liberar. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro Padre cuando lo buscamos y Él dice, te doy una nueva oportunidad. Pero no te abuses de ello porque algunos dicen, total, después tiro 2 lagrimitas de cocodrilos y Dios me perdona. No se trata de eso, porque de las consecuencias nadie te va a librar, ni Dios te libera. Así que en este momento yo quiero orar y quiero pedirle a Dios que traiga esa revelación y ese entendimiento. Sí, me faltan más puntos y voy a hacerlo en la próxima oportunidad. La segunda parte de este mensaje lo tienes que escuchar para compartírselo a alguien, porque estoy seguro que va a ser libre, sano y bendecido. Desde donde te encuentres, oremos a Dios y recordemos que nunca es tarde para un hijo de Dios, y menos para aquel que no conoce de Dios. Por eso, si estás escuchando este mensaje, yo quiero decirte, amigo o amiga, que el verdadero conocimiento de Dios cambia el corazón, transforma la mente y dirige nuestros pasos. Y sabes, no se trata de religión, no se trata de religión, sino de relación. El apóstol Juan dijo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es hora de examinarnos, de mirar más allá de las apariencias y de preguntarnos con honestidad, ¿realmente he conocido a Dios? ¿Realmente tengo a Dios en mi corazón? Y si descubrimos que no, hoy es el mejor momento para correr a Él, para buscarlo de verdad, para rendirle nuestra vida por completo. Porque conocer a Dios no es un momento, es una transformación continua y eterna. Claro, que nuestras vidas hablen más fuerte que nuestras palabras. Esa es mi sugerencia. Y que todos los que nos rodean puedan ver, sin duda alguna, que hemos conocido al Dios vivo. Si tú eres uno de aquellos que dice, yo quiero conocerlo más, o yo no lo conocía y quiero conocerlo, desde donde te encuentres, di conmigo, Padre Celestial, yo te pido perdón por cada uno de mis pecados, cada una de mis faltas. Y ahora mismo, Señor Jesús, hoy reconozco que soy un hijo de Dios que necesita de ti. Te pido perdón por cada uno de mis pecados, cada una de mis faltas, y me arrepiento de todo lo malo que pude haber vivido. Y ahora, Jesús, abro mi corazón para que entres a vivir en él y anota mi nombre en el libro de la vida eterna, porque hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor, que tú has resucitado y que traes vida y vida abundante. Gracias, Jesús, porque hoy me declaro sano, libre y en victoria y preparado para ver tu victoria. Amén y amén.
Gracias a Dios, hay celebración en el cielo y en la tierra por este milagro. Que Dios te bendiga, te guarde. Esta es mi oración y la oración de todo el equipo que estamos aquí, junto a mi esposa, la pastora Marifé, junto a toda la producción, a los que están en la iluminación, en el sonido. Te enviamos un abrazo muy grande y gracias por estar ahí con nosotros, siendo parte de esta programación, de esta señal. Sonríe porque vienen tiempos mejores, tiempos maravillosos, si caminaste o caminas en arrepentimiento continuo. No te olvides que el que comenzó la obra la va a terminar hasta el fin. Muchas gracias por estar allí. Así están las cosas en el país, en la ciudad, en el mundo, pero por sobre todas las cosas sabemos que todo lo pudimos ayer, todo lo podemos hoy y todo lo podremos mañana en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te amamos, te bendecimos y gracias por estar allí. No te olvides de compartir este mensaje, darle un like y ser parte de esta gran familia que sigue creciendo.